Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a una transmisión de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Agradecido con el Señor nuevamente por una nueva oportunidad que nos da de reencontrarnos a la luz de la palabra del Señor. Hoy es jueves. Y los jueves estamos desarrollando un megatema que junto con los martes y jueves a las 5 de la tarde hora de Costa Rica, lo hemos denominado escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. La escatología es una rama de la teología que estudia los acontecimientos del fin del mundo, acontecimientos que ocurrirán antes de la segunda venida de Jesús. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Estamos en este momento transmitiendo a través de nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. Estamos en este momento alcanzando 62 países y tenemos en programación 4.000 melodías durante las 24 horas del día. Son programaciones aleatorias donde también tenemos más de 2.000 breves comentarios bíblicos, incluyendo todos los 1.189 capítulos de la palabra del Señor en formato audio dramatizado para su bendición y para su edificación. Y a eso le adicionamos todos nuestros programas audiovisuales que salen simultáneamente a través de las ondas radiofónicas. En ese momento usted puede sintonizar MP Radio o puede sintonizar la plataforma de Facebook Live directamente desde nuestra página web ministrosdelapalabra.org. En cualquier buscador del internet usted digita ministrosdelapalabra.org y estará accesando todas nuestras plataformas. El tema de esta tarde noche lo hemos titulado El Anticristo en el Nuevo Testamento. Llevamos ya, amados hermanos y hermanos, llevamos ya más de 27 sesiones hablando acerca de el Anticristo. Estas últimas sesiones las hemos estado utilizando para hablar acerca del inicuo, del hombre de pecado, desde un punto de vista del Antiguo Testamento, propiamente desde las profecías que están en Daniel en el capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del libro de Daniel. Daniel nos da una amplitud acerca de lo que el anticristo va a desarrollar durante el tiempo de la gran tribulación. Pero ahora vamos a hacer un análisis de el anticristo, pero desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Y hay algunas consideraciones muy importantes que tenemos que tomar en cuenta a partir de las cartas paulinas, a partir de las cartas del apóstol Juan. Vamos a ir entonces ya directamente a Apocalipsis, porque estamos, les recuerdo, desarrollando la señal número 10. Dice Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44, cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente será entregada a sus banquetes, a sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no les sorprenda. Los hijos y las hijas de Dios estamos martes y jueves vigilando, preparándonos, conociendo más qué es lo que nos dice la palabra del Señor en cuanto a esos eventos últimos, para poder estar listos y prestos en nuestro encuentro con nuestro Salvador. Eso hacemos los martes y los jueves en esas sesiones de escatología. Recordemos que la señal de la gran tribulación marca un antes y un después en la historia humana, porque es la señal que precede la segunda venida de Cristo, o lo que conocemos como la parusía de nuestro Salvador. Estamos entonces en la señal número 10 que Jesús ha dado en Mateo capítulo 24, relacionada con la gran tribulación. Dentro de esa señal hay tres temas muy importantes que los estamos desarrollando simultáneamente. Uno tiene que ver con el anticristo,
el segundo tiene que ver con la abominación desoladora, y el tercer tema tiene que ver y está relacionado con ese tiempo de angustia cual nunca antes. De eso hemos venido hablando ya casi 30 sesiones anteriores que le hemos dedicado un análisis reflexivo a este tema. Les recuerdo que este tipo de tópicos hay que analizarlos con mucha calma, son muy reflexivos, hay que ir a toda la Biblia para poder entonces tener una idea más clara de los conceptos. Estos temas no se pueden dar en una escuela dominical o en una predicación de 40 minutos y luego lo dejamos botado, por decirlo de alguna manera. Estos temas definitivamente requieren mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de preparación, mucho tiempo también de exposición. Dice Jesús hablando acerca propiamente de la señal número 10. Recuerde que en Mateo 24 Jesús da 10 grandes señales a sus discípulos en cuanto a la segunda venida, lo que va a acontecer antes de su parucía. Y propiamente en cuanto a la señal número 10, en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21, Jesús dice: por lo tanto, cuando vea que se aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, presta atención el lector, dice Jesús, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Si alguien nos habló acerca de los tiempos futuros, acerca de su segunda venida, fue propiamente Cristo. En el Nuevo Testamento es Jesús el que hace un abordaje muy importante acerca de ciertos temas que están relacionados y alrededor de su segunda venida y el establecimiento de su reino. Si nos venimos a nuestro contexto histórico y le preguntamos a los que están allá afuera quién es el anticristo, muchas personas en este momento ignoran quién es este personaje tan nefasto que aún no ha aparecido, que cuando aparezca hará mucho daño, pero que también la Biblia me dice que sus días ya están contados. La gente allá afuera conoce tal vez algo del anticristo por lo que ha visto tal vez en algunas películas. Hay algunas cintas hollywoodenses que han pretendido extra Biblia narrar acerca de el anticristo. Sin embargo, están muy perdidas y muy alejado de la realidad. Ahora, lo que más me preocupa a mí no es el desconocimiento del que está allá afuera. Me preocupa más que hay muchos creyentes que ven al anticristo como un personaje muy distante en el futuro. Entonces, como mi abuela nunca lo llegó a conocer y mi mamá nunca lo llegó a conocer, es capaz que yo también nunca lo llegue a conocer y tal vez ni mis hijos ni mis nietos lo lleguen a conocer. Porque las predicaciones que se dan en los púlpitos, porque muchos mensajes errados que se dan acerca del anticristo, lo consideran como un personaje muy distante, muy lejano, allá quién sabe dentro de cuántos siglos. Ahora, cuando veníamos estudiando acerca de las profecías de Daniel en cuanto al anticristo, lógicamente para Daniel 530 años antes de Cristo y todavía 600 años antes de Cristo, que es cuando Daniel empieza a recibir esas profecías, recordemos que lógicamente para Daniel era un personaje futurista. Pero cuando vamos ya a analizar lo que los apóstoles nos hablan acerca del anticristo, no es un tema como que está muy lejano, no pareciera como que está a años luz de nuestro contexto histórico. Por ejemplo, vamos a iniciar con el apóstol Juan. Para Juan, en su contexto histórico, los anticristos no eran algo nuevo. Vean lo que dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 18, dice el apóstol Juan: hijitos, ha llegado la hora final. Ustedes han oído hablar del anticristo que ha de llegar, pues bien, ya han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que ya estamos en la última hora. Es muy importante lo que el apóstol Juan nos dice, porque si hay alguien que menciona a Juan bajo el nombre de anticristo, si hay alguien que lo menciona en la Biblia, es Juan. La palabra anticristo solo aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y es Juan el que lo menciona
en 4 versículos. Aquí en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, hay 2 de las 5 menciones acerca de el anticristo. Ahora, hay algo muy interesante que nos dice el apóstol Juan en cuanto a los tiempos y las sazones, y es que Juan nos habla de que ha llegado la hora final. Es muy importante cuando leemos la palabra que podamos entender muy bien qué es lo que el escritor nos está diciendo. En un solo versículo, Juan nos dice que ha llegado la hora final y que ya estamos en la última hora. Pero les recuerdo que Juan escribió sus cartas allá por el año 90 a.C. Estamos hablando que esas cartas tienen más de 2000 años de ser escritas y Juan estaba sintiendo que ya estaba viviendo los últimos tiempos. Para Juan, él estaba viviendo los tiempos del fin. Usted y yo tenemos que vivir exactamente como el apóstol Juan. Usted y yo tenemos que vivir en una constante expectativa del regreso de Jesús. Es un error, un craso error, considerar que la venida de Jesús está quién sabe dentro de cuántos siglos, que la aparición del anticristo y que la maldad desatada como nunca antes va a acontecer quién sabe dentro de cuánto tiempo. Cuidado, porque si el apóstol Juan hacía 2000 años, como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, que escribieron la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, consideraban que la venida de Jesús estaba a las puertas, usted y yo, 2000 años después, 20 siglos después, deberíamos vivir con esta constante expectativa de que nuestro tiempo es, hermano y hermana, tal vez el último tiempo. Tal vez sea muy probable que el mundo se acabe antes de que termine esta generación. Eso es algo que no lo sabemos, porque recordemos que la segunda venida de Jesús es una venida que será inminente. Es muy importante tener claro el concepto de inminencia basado y versus el concepto de inmediatez. Jesús, cuando dice que Él va a venir, no está diciendo que viene de inmediato, está diciendo que su venida es inminente. La inminencia es que puede suceder en cualquier momento y de que va a suceder, va a suceder. El mismo apóstol, el escritor de la carta a los Hebreos, que es un escritor anónimo, no tenemos claramente definido quién es el que escribe la carta a los Hebreos, dice en el capítulo 1, versículo 1 y 2. En tiempos remotos, Dios habló muchas veces y de varias maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Vean que también el escritor de la carta a los Hebreos también vivía, sentía y palpaba que su generación probablemente era la última que iba a existir en la historia humana. Nosotros tenemos claros a la luz de la palabra que desde la ascensión de Cristo al cielo y hasta su inminente regreso a este mundo, nuestro planeta está viviendo las señales que preceden a la parusía, o sea, los últimos tiempos iniciaron con la ascensión de Cristo y van a terminar cuando Él venga por segunda vez. Usted y yo, hermano y hermana, estamos viviendo la hora final. Y por eso es que Juan dice que una de las características que el mismo Jesús ya le había dado, recuerde usted que en Mateo 24 la señal número 1 es la señal de los falsos cristos. La primera de las 10 señales que Jesús da a los discípulos y que están registradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24 es precisamente la señal de los anticristos, de los falsos maestros. Por eso es que Juan, retomando las palabras de Jesús, considera que es un error pensar en el anticristo como una figura futura. Lo que hemos venido hablando con Daniel en sesiones anteriores era precisamente una figura futura, porque todavía 600 años antes de Cristo para Daniel, eso era algo que ni siquiera se veía vislumbrar en un corto tiempo. Pero a partir de la ascensión de Jesús y hasta el día de hoy, nosotros lo que menos tenemos que hacer es pensar
en que el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, vaya a aparecer quién sabe dentro de cuánto tiempo. Estamos, cuidados sino a las puertas de su aparición. Por eso es importante, cada generación de creyentes que ha existido tiene que vivir sus días y sus vidas como si fuera la última época en la historia humana. Ahora, cuando hablamos de anticristo, es muy importante también que nos quede claro este concepto que en el Nuevo Testamento lo tenemos todavía más clarificado. El tema de anticristo, en primer lugar, en el idioma español, es muy diferente los significados en los diferentes idiomas. En el idioma español, la palabra anti o el prefijo anti, recuerden que el prefijo es una porción de la palabra que está antes de la palabra misma. Anticristo es un prefijo. El prefijo anti lo que significa es opuesto a Cristo. Por eso cuando la gente habla de anticristo, siempre hacen una comparación con Jesús. Por ejemplo, la gente dice, Jesús anduvo haciendo el bien. Pero el anticristo, dice la gente, como es el opuesto de Cristo, entonces hará lo malo. Jesús hizo lo bueno, el anticristo hará lo malo. Otros aducen que la personalidad de Jesús era hermosa, pero como el anticristo es el opuesto de Jesús, entonces el anticristo será una persona de apariencia y de carácter y de accionar repulsivo. Otros dicen que como Jesús dijo la verdad, su opuesto, que es el anticristo, entonces será un mentiroso. Ahora, ese es el concepto español que nosotros tenemos acerca de la palabra anticristo. Pero cuando nos vamos al idioma griego y vamos a considerar el prefijo anti en griego, que es cuando originalmente se escriben los libros del Nuevo Testamento, les recuerdo que todo el Nuevo Testamento se escribe en griego, el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, y luego se traduce a través de la Septuaginta, se traduce en griego. Por eso es que el griego original, cuando dice anticristo, el concepto no es de opuesto, el concepto es de en lugar de. O sea, lo que estamos hablando es de algo o alguien que sustituye al verdadero Cristo. Hay que tener muy claro los conceptos para poder tener entonces una mejor comprensión de lo que estamos analizando. Cuando el anticristo aparezca, lo menos que va a hacer es repulsivo. Lo menos que vamos a encontrar en su aparición es a una persona tosca, es a una persona, por lo menos en su inicio, una persona soberbia. Será el amigo de todos, será el deseado de hombres y mujeres, será el showman del momento, será un ser maravilloso, encantador, muy exitoso en lo que está haciendo. Cuando el anticristo aparezca, ya ha tenido que vivir por lo menos unos 30 años, calculamos, podría ser, para que cuando aparezca ya sea un hombre adulto, un hombre con una carrera reconocida, probablemente un hombre de negocios, probablemente un político muy prominente que ha tenido una carrera muy prolífica. Será una persona encantadora y el mismo apóstol Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 14, que Satanás es especialista en disfrazarse como ángel de luz. Pues así aparecerá también este ser carismático que es el anticristo. Es muy importante que nos quede también claro este concepto. No será, por lo menos en su inicio, nada aterrador, no será nada despótico, no será nada apático, más bien al contrario, será una persona muy carismática. Por eso, tomando en cuenta el sentido de la palabra griega, originalmente, cuando Juan escribe acerca del anticristo, entonces diríamos que lo que el anticristo hace es sustituir la enseñanza del verdadero Cristo por la enseñanza de un falso Cristo. Así es como tenemos que entender entonces al anticristo. Va a querer quitar a Cristo y utilizar él precisamente en la posición
o el cargo de Cristo. Es exactamente lo que su papá, el diablo, quiso hacer con Dios. El diablo quiso quitar a Dios de su trono y sentarse en su trono. Satanás lo que quería era sustituir a Dios y convertirse en el gobernante del universo. Eso es lo que el anticristo va a pretender hacer, sustituir al verdadero Cristo. Por eso les reitero que la palabra anticristo solo aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, en las cartas de Juan, y 5 veces solo en 4 versículos. Ya lo leímos 2 ocasiones en la primera carta de Juan, capítulo 2, 18. Aparece también en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 22. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 3. Y en su segunda carta, en el capítulo 7. La segunda carta del apóstol Juan es de un capítulo, por tanto es en el versículo 7. Vamos a irlos analizando poco a poco, porque el desarrollo ya de estas sesiones en adelante corresponde a que analicemos el anticristo, pero desde el punto de vista desde el Nuevo Testamento. Ahora, aunque la palabra anticristo sea muy infrecuente o muy poco frecuente en la Biblia, la idea del anticristo sí es muy frecuente en las escrituras. Aunque solo aparezca bajo el título que se le endilga, el máximo que se le endilga, que es anticristo, y que solo aparece 5 veces, la Biblia lo logra identificar a lo largo y ancho de la palabra con más de 30 nombres distintos. Por ejemplo, cuando fuimos a Daniel, en el capítulo 7, versículo 8, el anticristo aparece representado como un cuerno pequeño. En el capítulo 8 de Daniel, versículo 23, aparece representado como el rey altivo de rostro. Son rasgos característicos de este personaje. Recordemos que Daniel está dando profecías de doble referencia, donde nos habla de la aparición del anticristo del Antiguo Testamento, que va a aparecer 370 años después de que Daniel muera, o después de que haya dado las profecías, y es con la aparición de Antíoco IV Epífanes, el rey Seleucida. Pero como es una profecía de doble referencia, los mismos rasgos de carácter los va a tener precisamente el anticristo escatológico. Cuando vamos a Daniel capítulo 9, versículo 26, encontramos a el anticristo nombrado como un príncipe que ha de venir, o sea, alguien muy importante, alguien de renombre. No será cualquier aparecido de la nada, será una persona que se ha venido labrando una posición para ocupar la máxima y última dictadura de este mundo. En el capítulo 11 de Daniel, allá por el versículo 36 al 45, nos habla de un rey que hará su voluntad. Y vean que va en paralelo con lo que estamos analizando en cuanto a los rasgos característicos del anticristo escatológico. Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 43, Jesús nos dice que el anticristo viene en su propio nombre, o sea, vendrá por él mismo, nadie lo va a invitar, aparecerá y hará lo que le da la gana, bajo el control de Dios. Eso es un punto que no tenemos que perderlo de vista. El mismo Jesús, en Marcos capítulo 13, versículo 14, que también es sinóptico de Lucas y de Mateo 24, Jesús dice, cuando está dando las señales de su segunda venida, que será un rey que establecerá una abominación desoladora. Y Jesús utiliza la abominación desoladora que había profetizado Daniel y que llevó a cabo Antíoco IV en el templo, cuando profana el culto diario, los rituales diarios, y los sustituye por adoraciones griegas, cuando llega y sacrifica un cerdo en el altar y derrama toda su sangre y todos los fluidos de ese animal, los desborda, los derrama en todo el altar. Eso fue una abominación desoladora ya por el año 168 antes de Cristo. El anticristo escatológico también lo hará en su momento. Quitará los rituales diarios y procurará entonces un culto autoteísta, o sea, un culto a él. Otro nombre interesante que aparece del anticristo en la palabra del Señor, como para tener referencias acerca de él,
Ahora es el apóstol Pablo, que ya lo vamos a analizar probablemente el próximo martes, y es en su segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, cuando el apóstol Pablo nos dice de este personaje que es el hijo de perdición y también lo llama el hombre de pecado. En su misma carta, en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo me habla de otro término que le endilga y es el inicuo. Pablo lo ha llamado el hijo de perdición, el hombre de pecado y por si fuera poco, lo ha llamado también el inicuo. Cuando vayamos a Apocalipsis, vamos a encontrarlo allá por el capítulo 6, versículo 2, y es el famoso jinete del caballo blanco del capítulo 6, que recuerde que no tiene ninguna relación con el jinete del caballo blanco del capítulo 19 de Apocalipsis. Estamos hablando de dos personajes totalmente diferentes. En el capítulo 19 es Cristo el que monte el caballo blanco cuando venga con sus santos para la gran batalla del Armagedón. Esa es otra historia. Pero el personaje de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, cuando se abre el primer sello, es precisamente el anticristo. Y cuando vamos al capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 1, encontramos el nombre que se le endilga como la bestia que sube del mar. Y así lo vamos a analizar en próximas sesiones cuando vayamos propiamente al libro de Apocalipsis a hablar acerca del anticristo. Aparece simbólicamente representado como la bestia que sube del mar. Ahora el apóstol Juan me vuelve a mencionar otra vez acerca del anticristo en su primera carta, en el capítulo 2. Ya leímos el versículo 18, ahora vamos a leer el versículo 19, porque nos dice el apóstol Juan: aunque anticristos, eso lo puse yo en corchetes, porque de eso es de lo que nos está hablando en el versículo 18, aunque esos anticristos salieron de entre nosotros, en realidad nunca fueron de los nuestros, porque si lo hubieran sido, dice Juan, se habrían quedado con nosotros. El hecho de que nos dejaran comprueba que no eran de los nuestros. El apóstol Juan no me está hablando del anticristo como una figura en el futuro. Si bien es cierto, aparecerá uno de muchos que será la máxima expresión de toda oposición, levantamiento y sustitución de Cristo personificado en el anticristo escatológico, esa es otra historia. Pero lo que el apóstol Juan quiere que usted y yo entendamos y que nos quede claro es que los anticristos han aparecido desde hace 20 siglos. La señal número 1 que da Jesús fue precisamente diciendo: lo primero que ustedes tienen que saber es que conforme se acerque mi segunda venida, van a aparecer falsos cristos que van a decir yo soy, que van a decir está allá, que van a decir que ya vino, y tengamos mucho cuidado. Por eso Jesús nos la advierte con anticipación, para que usted dejemos de ponerle atención a las redes sociales, para que usted y yo dejemos de ponerle atención a esos videitos y a esos memes que vienen de las tinieblas y que lo único que quieren crear es incertidumbre en el pueblo de Dios. Vean que Jesús ya lo advirtió. Vean que Juan nos lo está recordando en su primera carta. Juan habla de anticristos y dice que lo peor de todo es que eran de los nuestros. Juan nos dice en el versículo 18 que no veamos al anticristo como una figura futura. Y ahora nos está diciendo en el versículo 19, nos da otro tip para que usted y yo lo conozcamos mejor. Es que el anticristo es un espíritu de herejía. Más que una persona, el anticristo es un espíritu de apostasía que surge precisamente dentro de la misma iglesia. Juan dice, era de nosotros, pero nunca fue de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, se hubiera quedado con nosotros. Y eso lo vemos nosotros muchas veces, con personas que vienen y van, personas que una vez estuvieron en nuestro ministerio y ya no están,
personas que muchas veces fueron a nuestras iglesias y dejaron de ir, esas personas que estuvieron y ya no están, nunca fueron de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice Juan, se hubieran quedado con nosotros. Y muchos de los que una vez fueron de nosotros, que ya no están porque no son de nosotros, lo que han hecho más bien al irse de nosotros es ir a autoengañarse a sí mismos y engañar a otros, provocando apartar de la fe a muchas personas. Y el que tiene oídos para oír en esta noche, amado hermano y hermana, por favor, escuche bien. Los que nos están siguiendo a través de la plataforma de Facebook Live, abran bien los ojitos. Jesús ya lo había dicho en Mateo 24, hablando acerca de la primera señal. Y volvámoslo a leer. Versículo 24, capítulo 24. Jesús dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que realizarán milagros extraordinarios, con los cuales tratarán de engañar aún a los escogidos de Dios. Hermano y hermana, lo que menos podemos hacer usted y yo es aducir ignorancia. Si usted quiere el día de mañana llevarle una excusa a Dios del engaño en el que usted fue sumido, si usted quiere llevarle a Dios alguna excusa, invéntese algo mejor que la ignorancia, porque no es permitido que el creyente aduzca que es ignorante de lo que está sucediendo. Si el Señor nos ha encomiado que vayamos a la palabra a conocer todos estos tipos de situaciones y acontecimientos que están sucediendo, el Señor nos está advirtiendo. Si el día de mañana somos engañados, es porque nos dejamos engañar, porque no quisimos negligentemente venir a la palabra y conocer la verdad que nos pudo haber hecho libres, y por tanto caímos presa del engaño que tal vez asumimos y abrigamos porque queríamos estar engañados. Porque también esa es otra historia. Hay personas que son felices viviendo su vida engañada. Hay personas que son felices haciendo lo que les da la gana, viviendo en su propio engaño, comiéndose otra vez su propio vómito, porque así son felices viviendo esas vidas totalmente perdidas. Pero ya eso es un problema de cada uno. El Señor les está hablando en esta tarde y noche a sus hijos e hijas para que pongan mucha atención en cuanto a lo que se va a ir visualizando en el tiempo, y que muy probablemente lo que estemos observando es precisamente a esos falsos cristos y a esos falsos maestros. Y Jesús lo dijo de antemano: tratarán de engañar a los escogidos de Dios. Cuidado, hermano, hermana, usted se deja engañar, porque Jesús ya lo advirtió y no hay excusa alguna para que Satanás venga y nos revuelque con mentiras si teníamos la verdad que podía habernos liberado. Cuando Jesús me habla de señales, de prodigios, de escogidos, ¿de qué me está hablando Jesús? Que la gran mayoría de los falsos cristos, de los apóstatas, recuerde que un apóstata es una persona que fue de los nuestros, que cantó las canciones que cantábamos, que predicó al Cristo que usted y yo seguimos predicando hoy en día, que conocía la verdad, pero que aún así la abandona para un beneficio propio, y en ese momento abriga su propia doctrina, sus propias mentiras, sus propias ideologías, que vienen nada más y nada menos de las tinieblas. Eso es un apóstata. Entonces, como estamos viendo el anticristo desde el punto de vista del Nuevo Testamento y ya no del Antiguo Testamento, como lo dejamos la semana anterior, es interesante entonces que el enfoque del anticristo no es solamente Israel. Cuando estábamos hablando de las profecías de Daniel, cuando el ángel le decía tu pueblo, muchos rápidamente interpretan que el tema del anticristo está relacionado con el pueblo judío, que todo lo que va a acontecer en la gran tribulación es para el pueblo judío. Pero cuando yo voy al Nuevo Testamento y empiezo a observar lo que los apóstoles me dicen acerca del anticristo, de la abominación desoladora,
del tiempo de angustia cual nunca antes, yo ya estoy viendo un enfoque más bien hacia la Iglesia Universal de Dios. Por eso es importante, cuando observamos, por ejemplo, las primeras persecuciones de la iglesia. A ver, Jesús muere, Jesús asciende, empieza a crecer la obra del Señor, los apóstoles empiezan a predicar. El libro de los Hechos, en sus primeros capítulos, el apóstol Pedro está predicando, se convierte en primero 5,000, luego se convierte en 3,000. Era increíble lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, ese movimiento que se estaba gestando a partir de la predicación de las buenas nuevas. La iglesia empezó a crecer, lo que conocemos como la primera iglesia. Lo que pasa es que Satanás no se iba a quedar cruzado de brazos, y es ahí donde empiezan a surgir las primeras grandes persecuciones en contra de aquellos hombres y mujeres que se llamaban los del camino. El nombre cristiano no es un nombre que los creyentes en su contexto histórico se lo endilgaron. El nombre cristiano es un nombre despótico, es un nombre de burla, es un nombre de sorna que fue puesto por los anticristianos, los antimesías, y se lo endilgaron a los creyentes. El nombre que los cristianos después de la ascensión de Jesús se endilgaron fue los del camino, así era como ellos se llamaban, porque Jesús decía: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y como los cristianos empezaron a movilizarse a partir de esas grandes persecuciones que empezaron a darse desde el año 30, y ahí empezó a surgir en el tiempo de Calígula, en el tiempo de Nerón, en el tiempo de Domiciano, cuando se generaron todas esas grandes persecuciones, precisamente los creyentes empezaron a movilizarse, precisamente en atención a lo que Jesús había dicho, de que le íbamos a ser testigos no solamente en los lugares aledaños a Israel, sino por todo el mundo. Ahora, cuando usted analiza las primeras persecuciones de la iglesia primitiva, esas persecuciones no vinieron de Roma. Las primeras persecuciones contra los creyentes vinieron precisamente de los propios judíos. Lo que quiero darme a explicar en esta tarde noche, amado hermano y hermana, es que mucha de la oposición que usted y yo tenemos que vivir, porque usted y yo constantemente estamos recibiendo mucha oposición de muchas personas que no les agrada para nada que usted y yo estemos en los caminos del Señor. No les agrada que usted y yo vivamos una vida de santidad. Hay muchas personas que no les agrada que a ellos les vaya mal y a usted le vaya bien, que ellos no tengan cómo resolver los mismos conflictos que usted resuelve, porque usted tiene algo que ellos no tienen. Y por eso es que en muchas ocasiones usted y yo tenemos que enfrentar oposiciones acérrimas. Pero interesantemente, nuestros principales opositores los tenemos dentro de nuestras propias casas, los tenemos dentro de nuestras propias iglesias, los tenemos dentro de nuestros propios lugares de trabajo. Por eso Jesús decía: yo no vine a reunir a nadie, yo no vine a traer paz, olvídese. Jesús dijo: yo vine a poner contienda. En una casa de 5, 3 van a estar conmigo y 2 van a estar en contra, viviendo bajo el mismo techo. Vean qué interesante. Cuando una persona en un hogar inconverso se convierte al Señor, ahí, hermano y hermana, empieza una lucha espiritual increíble. Hay 4 que no quieren nada con Dios, hay 1 que ha entregado su vida al Creador. En ese hogar no podrá haber paz, espiritualmente hablando, porque hay 4 que quieren seguir sus vidas como la han venido manejando antes, pero hay 1 que en un momento de lucidez, bendito Dios, entendió que se estaba dirigiendo hacia la perdición y da un giro de 180 grados a su existencia. Y por eso entonces decide convertirse en una persona diferente a lo que era antes y va a empezar a obtener oposición. Eso es clarísimo. Siempre tendremos opositores y los vamos a tener adentro. Así es que, hermano y hermana, no se asuste si dentro de su misma iglesia hablan de usted, si dentro de nuestros mismos ministerios hablan de nosotros,
Si dentro de su propia familia hablan del pandereta, del calientabancas o del quiebrabancas, o como quieran llamarle despóticamente, no se asuste. Ya Jesús lo había dicho. Cuando analizamos, por ejemplo, el caso de Caín y Abel, Caín era un gran opositor de Abel. ¿Por qué? ¿Por qué Caín mató a Abel? Lo dice precisamente el escritor de los Hebreos. Porque lo que Abel hacía era bueno y lo que Caín hacía era malo. El principal opositor de Abel, ¿quién fue? Su hermano. ¿Quién fue el principal opositor del rey David? El propio rey Saúl. Judíos de cepa, uno de la tribu de Benjamín, el otro de la tribu de Judá, pero eran israelitas, eran judíos hebreos, como usted quiera llamarlo. Y Saúl odió a David con tal odio que quiso asesinarlo. El odio y la oposición estaban dentro de la misma casa de David. ¿Quiénes fueron los principales opositores del apóstol Pablo? Los judaizantes. Vean qué increíble. Cuando vamos a Hechos capítulo 15, versículo 1, dice la palabra del Señor. Llegaron varias personas de Judea a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos que a menos que se circuncidaran conforme a la ley de Moisés, no podrían ser salvos. Si usted lee el libro de los Hechos y lee las cartas paulinas, ¿quiénes fueron los principales opositores del apóstol Pablo? Sus propios hermanos hebreos, los propios judaizantes, aquellos que no querían soltar la ley de Moisés, aquellos que no creían en Cristo como el Mesías. Esto lo que nos deja a nosotros totalmente claro, hermano y hermana, es que nuestra oposición siempre la tenemos adentro. Por eso Jesús nos habla de los apóstatas, de aquellos. Jesús decía en Mateo capítulo 24, muchos de ustedes van a dejar la sana doctrina y se van a ir a abrigar doctrina de demonios. Eso lo conocemos. Hay muchas personas que podemos nombrarlos precisamente con nombre y apellido, valga la redundancia, de que fueron de nosotros y ahora están abrigando sus propias doctrinas. Esto es un concepto que tiene que quedar totalmente claro. Aún más, el mismo Saulo, antes de ser Pablo. ¿Quién era Saulo antes de ser Pablo? Un perseguidor, pero no perseguidor del pueblo hebreo. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos, mientras él mismo negaba a Jesús como Mesías y como único camino al Padre. Antes de que Pablo se convirtiera a Cristo, Pablo era un apóstata, era un perseguidor de aquellos hombres y mujeres que abrigaban el camino. Y eso usted lo puede leer allá en Hechos capítulo 9. Pablo después tiene que recibir entonces oponentes como él una vez lo fue de los verdaderos creyentes. Y ahora el apóstol Juan, recuerde que estamos analizando el punto de vista del anticristo en el Nuevo Testamento, en este momento a través de Juan y luego lo vamos a hacer a través del apóstol Pablo. El apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 2, versículos 22 y 23, el apóstol Juan dice, ¿quién es el mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. Tal persona es un anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. El apóstol Juan es muy claro con usted y conmigo en cómo poder identificar el espíritu del anticristo. Usted y yo hoy conocemos a muchas personas que niegan que Cristo haya venido, que Dios se haya hecho hombre a través de la persona de Cristo y que haya venido al mundo. Aquellos que no creen que Jesús vino a este planeta a resolver el problema más grande de la raza humana a través de su muerte en la cruz, es un apóstata, es un mentiroso y por tanto tiene su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre. Hoy en día hay muchas personas que quieren negar la existencia de Cristo, quieren negar al Padre, quieren negar al Hijo y peor aún, blasfeman contra Dios, hermano y hermana, con una desfachatez, con una vulgaridad,
con una falta totalmente de sentido común, sin superespiritualizar mucho. Es increíble como muchas personas utilizan adjetivos en contra de Dios, que no es otra cosa que una blasfemia. La blasfemia es decir algo deshonroso y denigrante en contra de Dios. Ayer, por ejemplo, cuando estaba dándose el ingreso del huracán Milton a la Florida, a esa península americana, los noticieros empezaron en sus redes sociales a dar avances acerca de este fenómeno natural. Algunas personas, no sé si creyentes o que en este tipo de momentos se acuerdan de Dios, porque muchos se acuerdan de Dios en los terremotos y en los huracanes y en todo ese tipo de cosas, pero aparecen muchas personas hablando acerca de Dios, que Dios los proteja, pidámosle a Dios que tenga misericordia, a Dios para arriba, a Dios para abajo, qué sé yo. Algunas personas con muy buena intención, otros utilizaron el foro del chat para evangelizar, pero hubo personas que yo me quedé totalmente asustado. Yo no soy de seguir redes sociales absolutamente a nadie, pero me extrañó una persona que en su texto, cuando está escribiendo en el chat, dijo: maldito el Dios de ustedes que envía esos desastres naturales para dañar a la humanidad. Yo me fui para atrás y me quedé totalmente sorprendido de la vulgaridad, de la chabacanería, de la mala crianza, de la intolerancia, no sé qué otro adjetivo utilizar, contra esa persona y de la manera como se estaba expresando de su creador. Bueno, así abundan muchas personas hoy en día, y esas personas tienen claramente el espíritu del anticristo. Por eso el apóstol Juan es muy claro en esos cortos versículos de sus cartas cuando nos habla acerca del espíritu del anticristo. El apóstol Juan nos dice: usted como hijo e hija de Dios identifica fácilmente a un anticristo o a una anticristo cuando lo que enseña es precisamente negar que Jesús es el Mesías. Alguien que me predica, alguien que me enseña que Jesús no es el Mesías, no es el enviado, el ungido que Dios escoge para remisión de pecados de la humanidad. Si alguien me enseña a mí lo contrario, es un anticristo. El apóstol Juan me dice que cualquiera que niegue la relación entre el Padre y su Hijo unigénito o único Hijo es un anticristo. El que niegue que Cristo es la única forma que existe para conocer al Padre, el que me dice que todas las religiones me llevan a Dios, el que me dice que a través de intercesiones con imágenes y con estatuas y con lo que usted quiera, yo puedo acercarme a Dios, el que niega que Jesús es el único que se convierte en mi sumo pontífice, porque el único sumo pontífice, usted sabe que sumo pontífice es puente máximo. El único puente máximo que existe es Jesús. Y si alguien lo niega, es un anticristo. El apóstol Juan me está diciendo que aquellos que tengan una falsa doctrina al aducir que Jesús nunca vino en carne, que Jesús no es Dios hecho hombre, hermano y hermana, están blasfemando y tienen el espíritu del anticristo. Así es que ponga mucha atención. ¿Quién le está predicando? ¿Qué tipo de mensajes está escuchando usted? Hay gente que le encanta ponerle atención a cuanto evangelista, a cuanto ministro, a cuanto pastor. Le encanta escuchar, porque según esas personas, con solo que me hablen de Dios, con solo que me hablen bonito, ya el mensaje es bueno. Cuidado. El mismo apóstol Juan en sus cartas nos dice que usted y yo tenemos que aprender a pesar los espíritus. No se trague lo que le estén diciendo solamente porque es el televangelista más renombrado, porque es el pastorcito de su iglesia. Haga como los hermanos de Berea, ponga mucha atención a lo que se le está predicando y pese los espíritus si aquello que le están diciendo es de Dios o no es de Dios. El apóstol Juan lo retoma en su primera carta, capítulo 4, versículos 2 y 3. Reconoce el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre de verdad.
Porque si no lo reconoce, dice Juan, el mensaje no es de Dios, sino de alguien que se opone a Cristo, como el anticristo, del que oyeron ustedes que vendría, cuyas actitudes hostiles contra Cristo ya se manifiestan en el mundo. Cuidado con los anticristos que están en tu iglesia. Cuidado con los anticristos a los que le estás poniendo atención cuando te predican, a los que ves constantemente en redes sociales. Tienes que tener mucho cuidado, porque la verdadera profecía, la verdadera palabra, la verdadera enseñanza me va a presentar siempre a un verdadero Cristo. Negar que Jesús es precisamente verdad, hermano y hermana, es tener el espíritu del anticristo. Es ese espíritu que no solo se opone, como lo dice el idioma español, sino que quiere ofrecer a un Jesús sustituto. Hay que tener mucho cuidado, porque les recuerdo que el anticristo escatológico, el máximo oponente y sustituto en su presunción acerca de Jesús, recuerde usted que será un ateísta, o sea, no querrá reconocer a Dios. Será un antiteísta, o sea, siempre irá en contra de la adoración al verdadero Dios. Y en tercer lugar, será un autoteísta, o sea que demandará una adoración exclusiva hacia Él. Eso es un anticristo. Y muchas de estos rasgos característicos lo tenemos hoy, hermano y hermana, con muchísimas personas que podemos estar en ese momento poniéndoles atención. El Salmo 10, versículo 4 dice: los perversos dicen que no hay Dios. No le buscan porque para ellos no existe. Piensan que Dios está muerto y por tanto no hay quien les pida cuentas. Van con la cabeza levantada porque están llenos de soberbia. Dios no cabe dentro de sus planes. Cualquier parecido con familiares suyos, con conocidos suyos, hermano y hermana, es mera coincidencia. Si bien es cierto que la máxima consumación del anticristo será precisamente con ese personaje escatológico, lo que no podemos negar es que en cualquier lugar del mundo hay hombres y mujeres que en este momento están abrigando precisamente esa oposición al verdadero Cristo y esa sustitución presuntuosa del verdadero Jesús. Ya estamos dados por enterados y no podremos aducir ignorancia. Si nos engañaron, será nuestra propia responsabilidad. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Hemos predicado tu palabra. No le hemos añadido, no le hemos quitado absolutamente nada. Ayúdanos, Señor, para tener más discernimiento, para abrir más los ojos, para tener un mayor entendimiento de tu palabra, no lo que diga el hombre. Aquí no es un tema de profecías humanas, aquí no es un tema de interpretación de sueños, aquí no es un tema de lo que Dios me dijo, es lo que dice tu palabra. Y yo necesito lo que dice tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque en ella siempre encontramos lo que necesitamos para nuestra vida cristiana, para nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En 1 hora y 6 minutos, si Dios lo permite, a través de nuestras ondas radiales de MP Radio, la doctora Gisela Araya tendrá su acostumbrado programa radiofónico Psicología del Alma. Ella en esta noche estará hablando acerca de los efectos que pueden ser positivos o negativos de la tecnología en nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Qué efecto está teniendo la tecnología en tu hijo, en tu sobrino, en tu nieto, en tu alumno de escuela dominical o en tu alumno? Tal vez usted es una profesora o un profesor o un maestro de escuela. ¿Qué efecto está teniendo la tecnología en ellos? ¿Son efectos positivos? ¿Son efectos negativos? Es muy importante que usted y yo analicemos qué es lo que la tecnología está haciendo. Y no porque la tecnología sea mala en sí, porque hermano y hermana, el problema no es la tecnología, el problema es el uso que le damos a la tecnología. Creo que es muy importante que analicemos los conceptos teóricos de un profesional en el campo, pero también los conceptos bíblicos. ¿Qué dice la Biblia?
Porque aunque la Biblia no me mencione la palabra tecnología, la Biblia me habla de tecnología. La Biblia siempre me habla de todo y de todo lo que yo necesito conocer. Así es que está cordialmente invitado para que sintonice MP Radio. Usted entra a cualquier buscador del internet, digita ministrosdelapalabra.org y ya está recibiendo las ondas radiales de nuestra emisora. Les recuerdo que en este momento estamos llegando ya a 62 países, de 176 países que tenemos probabilidad de entrar. Ya un 34% de alcance lo hemos logrado en apenas 15 meses de transmisión ininterrumpida. MP Radio tiene en este momento 4.000 melodías programadas. Hemos refrescado 1.400 temas musicales. Nos quedan todavía unos 200 temas más que revisar. Le hemos dado un refrescamiento a toda nuestra galería musical. También hay palabra en Ministros de la Palabra en MP Radio, que usted puede escuchar. Más de 2.000 breves comentarios bíblicos. Es nuestro proyecto Shema. Shema es escuchar y hacer. Usted puede escuchar toda la Biblia, los 1189 capítulos de la Biblia en formato audio dramatizado. Usted en cualquier momento del día, en la noche, mientras usted está somnoliento tal vez, mientras estás trabajando, estás haciendo ejercicio, puedes estar escuchando MP Radio, recibiendo buena música y buena palabra. Así es que estamos trabajando precisamente en nuestras plataformas, estamos trabajando en todo lo que hacemos porque pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Lo bendigo con toda bendición de lo alto y si Dios lo permite nos reencontramos en 1 hora y 3 minutos con el programa Psicología del Alma. Si Dios lo permite, seguimos con el punto de vista del anticristo a través del Nuevo Testamento el próximo martes a las 5 de la tarde. Amado hermano y hermana, que Dios les bendiga.